La madrugada del lunes 2 de marzo de 2026, a las 5 de la mañana en punto, Omar García Harfuch dio la orden. Y lo que pasó en los siguientes 38 minutos en la Sierra de Jalisco es algo que hoy te voy a contar con todo el detalle que merece, porque este operativo no fue cualquier cosa. El último gran bastión del hombre que quería suceder al Mencho, el jefe sicario que había sobrevivido a la caída de su propio cartel, el que seguía operando con lujo y con descaro en la sierra como si nadie pudiera tocarlo, fue perforado, desmantelado y convertido en ceniza por orden directa de Harfuch. Hoy te explico exactamente cómo ocurrió, qué encontraron adentro y por qué este golpe cambia el mapa del CJNG de una manera que no van a poder revertir en el corto plazo. Pero antes necesitas saber quién es Gerardo González Ramírez, porque si no tienes claro quién es el Gera, no vas a dimensionar lo que Harfuch logró esta madrugada. Este hombre no es un operador de segunda línea. No es alguien que heredó una plaza y se dedicó a cobrar piso sin ensuciarse las manos. El Gera construyó su estructura desde cero. Organizó rutas de tráfico entre Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. Ordenó secuestros, firmó narcomensajes sobre cadáveres en Chiapas. Atacó una base de la Guardia Nacional en Teocaltiche, donde murió un elemento y 2 más resultaron heridos. Tenía una recompensa activa de $500,000 desde 2023 y aún así circulaba por el centro histórico de Nochislán con escoltas a su lado y un cachorro de león encadenado a sus pies como si fuera completamente intocable. Y la verdad es que durante mucho tiempo lo fue. Operaba en camionetas clonadas de la Secretaría de la Defensa, uniformado como soldado, invisible para quien no sabía buscarlo. Se paseaba por las calles vestido de militar, escoltado por patrullas de la policía local como si fuera el presidente municipal de la zona. Construyó su base de operaciones en una región que controla el flujo entre el Bajío y el norte del país. Y lo hizo con una paciencia y una meticulosidad que hay que entender para dimensionar la magnitud de lo que Harfuch desmanteló esta madrugada. Ese exceso de confianza, caminar de día, aparecer en videos públicos, vivir como si nadie pudiera alcanzarlo. Fue siempre su vulnerabilidad más grande. Y este lunes 2 de marzo, Harfuch convirtió esa vulnerabilidad en su ruina definitiva. Para entender por qué este operativo ocurrió exactamente esta madrugada y no en otro momento, hay que remontarse apenas 4 días atrás. El viernes 27 de febrero, Harfuch coordinó el primer golpe en Nochislán, Zacatecas. 18 personas detenidas, 13 hombres y 5 mujeres. El segundo al mando del Gera, detenido. Su pareja sentimental, detenida. 3 operadores de su círculo más cercano, procesados. Vehículos tácticos con compartimentos ocultos. Armamento de guerra. Más de 500 dosis listas para distribución y comunicaciones activas entre la célula local y mandos regionales del CJNG en Jalisco. Todo asegurado en una sola tarde. Ese operativo dejó la estructura del Gera en Zacatecas completamente sin piso. El Gera logró escapar hacia la sierra. Lo que no calculó es que los dispositivos que cayeron ese viernes ya estaban siendo analizados por especialistas del Centro Nacional de Inteligencia desde las primeras horas. Y en esos teléfonos había algo que ningún miembro del CJNG quería que existiera: coordenadas, movimientos, rutas de acceso y la ubicación exacta de lo que él consideraba su refugio definitivo e inaccesible. Harfuch lo vio desde el centro de mando. La inteligencia derivada de Nochislán, combinada con semanas de seguimiento satelital, análisis de transferencias financieras y monitoreo de comunicaciones encriptadas, apuntaba directamente a un rancho en una zona remota entre Tapalpa y Mascota, en plena sierra de Jalisco. No era una simple casa de seguridad improvisada. Era una mansión de varios niveles con fachada de piedra y vidrio, piscina infinita con vista al valle, helipuerto privado en la parte trasera, garajes subterráneos que parecían cuevas llenas de tesoros, bodegas ocultas detrás de paredes correderas que desde afuera parecían simples muros de piedra maciza, un sistema de seguridad que incluía cámaras de alta definición en todo el perímetro, sensores de movimiento escalonados en capas, y 38 escoltas armados rotando las 24 horas del día. Este lugar no era solo la residencia del Gera, era el corazón financiero y operativo de lo que quedaba de su imperio. Ahí guardaba la droga, las armas,
el dinero en efectivo y los vehículos de lujo que usaba para trasiego y protección. Era su último bastión. Y Harfuch lo sabía. Los drones térmicos desplegados durante las horas previas a la operación confirmaron lo que los análisis ya indicaban. 38 sicarios en posiciones defensivas distribuidas alrededor de la mansión, en los garajes subterráneos y en los techos. No fue una sorpresa, fue una confirmación. Y con esa confirmación sobre la mesa, Harfuch coordinó con la Unidad Nacional de Operaciones Tácticas, el Centro Nacional de Inteligencia, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, un despliegue que no iba a dejar margen de error. A las 5 de la mañana en punto del lunes 2 de marzo, la orden salió. Quiero que entiendas cómo fue ese despliegue porque no fue algo ordinario. Helicópteros Black Hawk entraron volando bajo, sin luces encendidas, para no dar tiempo de reacción desde tierra. Convoyes tácticos cerraron cada camino de terracería que llevaba al rancho antes de que hubiera cualquier movimiento desde adentro. Tropas élite de los grupos aeromóviles de Fuerzas Especiales y de la Guardia Nacional descendieron en rapel desde varios puntos al mismo tiempo. No hubo un solo punto de entrada. Hubo muchos, todos simultáneos, todos coordinados por el esquema que Harfuch diseñó para que el cerco estuviera completamente cerrado antes de que alguien pudiera dar la orden de evacuar o de dispersar los recursos que había adentro. Rompieron las puertas reforzadas con arietes hidráulicos. Explosivos controlados abrieron brechas en los muros laterales. Entraron por todos lados al mismo tiempo y con una velocidad que no dejó margen de reorganización a los 38 escoltas que esperaban adentro. La resistencia fue feroz y no tiene sentido suavizarlo. Los 38 escoltas respondieron con todo lo que tenían. Ráfagas sostenidas de rifles automáticos desde posiciones interiores preparadas con antelación, granadas detonando en los pasillos, fuego sostenido desde ventanas y desde los techos donde habían colocado tiradores estratégicamente. Esta gente estaba entrenada, estaba armada hasta los dientes y sabía perfectamente que si caían no había vuelta atrás. Pero la superioridad táctica del operativo diseñado por Harfuch fue aplastante desde el primer segundo. Los helicópteros artillados dispararon desde arriba, perforando techos, vehículos y posiciones defensivas que los escoltas consideraban seguras. Las tropas en tierra cerraron el cerco metro a metro con fuego cruzado, granadas aturdidoras y francotiradores que eliminaron las amenazas directas sin dejar espacio de reacción. Cada vez que alguien intentaba reposicionarse, había un operador bloqueando esa ruta. Cada vez que intentaban comunicarse entre sí para reorganizar la defensa, las frecuencias ya estaban intervenidas desde antes de que los Black Hawk entraran al valle. El enfrentamiento duró 38 minutos exactos. 38 minutos donde el perímetro que Harfuch cerró antes de disparar el primer tiro nunca cedió ni un metro. Al final, los 38 escoltas fueron neutralizados. La mayoría abatidos durante el intercambio de fuego en defensa propia y en protección de los elementos desplegados. Algunos intentaron escapar por túneles laterales que habían construido exactamente para ese tipo de situación y fueron alcanzados antes de llegar al otro extremo. Otros se rindieron cuando se quedaron sin munición, sin salida y sin ninguna opción viable. El resultado final fue el que Harfuch había diseñado desde el centro de mando: 0 bajas del lado de las fuerzas del Estado. El perímetro se mantuvo completo desde el primer segundo hasta el último disparo. Si llegaste hasta aquí y todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Lo que viene a continuación es lo más impactante de todo este operativo, porque lo que los peritos encontraron adentro de ese rancho cuando el fuego se dio no tiene comparación con ningún decomiso reciente en el país. No te mueva. Una vez asegurado el perímetro, los equipos de peritos y especialistas que Harfuch había coordinado entraron a catalogar, y este proceso importa entenderlo bien. Porque no es solo entrar y llevarse las cosas. Cada objeto fotografiado en su lugar original antes de moverse. Cada número de serie verificado o documentado si estaba raspado con ácido. Cada gramo pesado y registrado. Cada dispositivo electrónico embolsado con protocolos específicos para preservar la información sin contaminarla. Un trabajo meticuloso que en este caso tomó horas,
porque lo que había adentro de ese rancho era una cantidad que requería tiempo para procesar correctamente y sin errores que pudieran comprometer la cadena de custodia legal. Empezamos por los garajes subterráneos. Lo que encontraron ahí parecía sacado de una exposición automotriz de primer nivel. Un Lamborghini Urus, un Ferrari SF90, un Rolls-Royce Cullinan, un Mercedes Maybach GLS 600, un Porsche 911 Turbo S, un Bentley Bentayga, un BMW X7 Protection, un Audi RSQ 8, todos modificados con blindaje nivel B6, el tipo de blindaje que resiste fuego de rifles de asalto. Todos con compartimentos secretos integrados en lugares no convencionales para transportar droga o armamento sin que los detectaran en revisiones de rutina. Todos con placas falsas y números de serie alterados con ácido industrial. Ninguno registrado a nombre de ninguna persona real ante ningún registro vehicular del país. Fantasmas de lujo con motor que el Jera usaba para mover todo lo que esas bodegas contenían. Harfuch los aseguró en su totalidad. Remolcados, conducidos por agentes o trasladados a bases federales. Esa flota ya no va a rodar para nadie del cartel, y eso es permanente. Después vinieron las bóvedas, las bodegas ocultas detrás de las paredes correderas de piedra que ningún visitante casual hubiera identificado como entradas. Adentro, los peritos encontraron fajinas de dólares apiladas con una organización metódica, casi corporativa, como si alguien hubiera diseñado ese espacio pensando en la eficiencia de almacenamiento a largo plazo. Dispositivos de almacenamiento con criptomonedas, lingotes de oro. Información sobre cuentas bancarias que el equipo de Harfuch congeló en tiempo real mientras los peritos documentaban los datos. Registros de transferencias multimillonarias entre empresas fantasma distribuidas en distintos países, con nombres y estructuras diseñadas para resistir auditorías superficiales. Esto no era el dinero de alguien que opera a nivel local. Era la reserva financiera de alguien que había construido una arquitectura económica paralela con años de trabajo y con la complicidad de personas que aún hoy tienen credenciales legítimas en instituciones reales. Junto al dinero estaba la droga. Y cuando digo toneladas, no lo digo como expresión. La cantidad real de material incautado en esas bodegas requirió un inventario que tardó horas en completarse bajo la supervisión directa de los especialistas que Harfuch había desplegado. Metanfetamina en cristal puro empacada en bolsas selladas al vacío con etiquetas que indicaban lote, peso y destino. Fentanilo en polvo y en pastillas prensadas con logotipos que imitaban medicamentos de venta legal, listo para distribuirse en mercados donde nadie iba a identificarlo a simple vista. Cocaína de alta pureza en bloques comprimidos. Precursores químicos en barriles industriales y en pallets que aún no habían sido procesados, lo que significa que la capacidad de esta célula no era solo de distribución, sino también de manufactura directa. Cada pieza documentada, cada gramo registrado, cada dato incorporado a la cadena de custodia, para que no hubiera ningún margen de duda legal sobre lo incautado. El armamento era de otro nivel completamente. Rifles Barrett, calibre 50, diseñados para perforar blindajes vehiculares y estructuras reforzadas a distancias de más de 1 kilómetro. AR-15 y AK-47 en configuraciones modificadas con cargadores extendidos. Lanzagranadas. Cajas enteras de municiones que representaban semanas de combate sostenido para una célula del tamaño de la que operaba desde ese rancho. No era un inventario defensivo, era un arsenal para una guerra prolongada en un territorio que el Jera consideraba exclusivamente suyo y que Harfuch le acaba de quitar en una sola madrugada. Y después estaba la capa que solo aparece en los ranchos de los jefes que llevan años acumulando sin rendir cuentas a nadie. Relojes Rolex, Patek Philippe y Audemars Piguet, decenas de ellos, algunos en sus cajas originales sin abrir, joyas que parecían piezas de museos privados, obras de arte valuadas en fortunas, objetos de lujo acumulados durante años de extraer riqueza de comunidades enteras a punta de miedo, de extorsión y de violencia sistemática. Harfuch se llevó todo, cada objeto catalogado, cada pieza documentada, cada activo incorporado al proceso de decomiso.
una demostración física y concreta de hasta dónde puede llegar la acumulación de un solo hombre cuando opera con impunidad durante demasiado tiempo. Una vez que cada objeto fue fotografiado, documentado y asegurada la cadena de custodia de todo lo recuperable, Harfuch activó la siguiente fase. Y esta parte tiene un significado que va más allá del decomiso en sí mismo. Cuando un rancho de estas características cae, no basta con vaciar las bodegas y llevarse los vehículos. Hay que asegurarse de que ese lugar no vuelva a ser utilizado para ningún propósito operativo, nunca más. Así que se activó la destrucción controlada. Explosivos en puntos estructurales clave de la mansión. Lanzallamas en las zonas principales de almacenamiento. Las llamas comenzaron desde adentro y subieron con rapidez. Salas enteras consumidas. Garajes, bodegas, pasillos, techos, todo arrasado por el fuego. El humo negro se veía desde kilómetros de distancia en la madrugada de la Sierra de Jalisco. En minutos, lo que era el último palacio del Gera, con su piscina infinita, su helipuerto, sus bóvedas y sus garajes subterráneos llenos de Ferraris y Lamborghinis, se convirtió en un montón de cenizas humeantes en medio de la montaña. Harfuch lo dijo sin rodeos cuando le preguntaron qué significaba este operativo. El Gera pensó que podía suceder al Mencho y quedarse con su opulencia. No lo logró. Lo encontramos, lo enfrentamos y reventamos su rancho. Millones decomisados, droga incautada, armas aseguradas. Ese lugar ya no sirve para nada. El CJNG queda sin operadores clave y sin estructura en esa región. Su legado terminó en fuego y en decomisos. Punto. Pero hay algo más que Harfuch sabe y que es importante que entiendas, porque esto no terminó con las cenizas del rancho. La cadena de inteligencia que activó este operativo sigue activa. Los dispositivos incautados tanto en Nochislán el viernes como en el rancho esta madrugada están siendo analizados en este momento por especialistas del Centro Nacional de Inteligencia. Y lo que aparece en esos dispositivos no es solo información sobre el Gera y su célula inmediata. Aparecen comunicaciones con personas que operan desde dentro de instituciones de seguridad pública con credenciales legítimas. Personas que esta noche duermen pensando que nadie las rastrea ni las conoce. Harfuch las conoce y la cadena no se interrumpe cuando termina el enfrentamiento. Se alimenta de él. Eso es exactamente lo que distingue la estrategia de Harfuch de un operativo de rutina. No es solo la cantidad de lo decomisado ni el número de escoltas neutralizados. Es la información que se extrae cuando caen las capas externas, los hilos que se jalan desde cada teléfono, las estructuras que se empiezan a ver con claridad una vez que tienes acceso a las comunicaciones internas de una célula que operaba creyendo que era invisible. El rancho del Gera no era el final de la ruta, era el nodo central de una red con ramificaciones activas en varios estados. Y cada ramificación que Harfuch identificó esta madrugada es el fundamento de un operativo futuro que ya está en proceso. Ahora hay que decir algo con la misma claridad con la que se dicen los logros, porque Harfuch mismo no lo ocultó. El Gera no estaba en el rancho cuando llegaron. Gerardo González Ramírez sigue libre. Sigue siendo buscado con una recompensa activa de $500,000 que nadie en la región se ha atrevido a cobrar. Eso hay que decirlo sin rodeos, porque la honestidad en estos temas importa más que el titular perfecto. Pero lo que cambió esta madrugada es algo que va mucho más allá de su presencia física en ese rancho. Su estructura ya no existe. Sus 38 escoltas más confiables, neutralizados en 38 minutos por el operativo de Harfuch. Su flota completa de vehículos de lujo modificados, asegurada en su totalidad. Su dinero en efectivo, decomisado. Sus activos financieros digitales, intervenidos. Su droga, incautada. Sus armas de alto poder, aseguradas. Su rancho de varios niveles con helipuerto y bóvedas, destruido de manera controlada e irreversible. Un hombre puede sobrevivir físicamente sin estar presente cuando cae su base de operaciones. Lo que no puede hacer es reconstruir en semanas lo que tardó años en armar con recursos, contactos y corrupción acumulada. Y el CJNG perdió esta madrugada su estructura de mando operativo en 3 estados de manera simultánea. Eso no se recupera rápido. Eso deja expuesto a quien rodea al líder, debilita las rutas de distribución, interrumpe los flujos de pago
y genera una desconfianza interna que en el mundo del crimen organizado es a veces más letal que cualquier operativo externo. Si este tipo de contenido te importa, si crees que vale la pena que estas cosas se cuenten con claridad y sin adornos innecesarios, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Hay mucho más por contar sobre lo que está pasando con el CJNG y con la estrategia de Harfuch en los próximos meses. No te lo pierdas. Quiero que te quedes con algo que para mí es fundamental en todo este proceso y que pocas veces se dice con suficiente énfasis. Los operativos de esta magnitud no son solamente el momento del enfrentamiento, aunque ese momento sea el más visible. Lo más importante ocurre antes y después. Antes, en semanas de inteligencia acumulada que Harfuch construyó con paciencia, de análisis de patrones financieros, de seguimiento satelital, de monitoreo de comunicaciones y de coordinación entre instituciones que históricamente no siempre han trabajado juntas con este nivel de fluidez. Después, en el trabajo forense digital que extrae de cada dispositivo, incautado la información que apunta hacia los siguientes eslabones de la cadena. Nochistlán el viernes 27 de febrero y el Rancho de la Sierra esta madrugada del lunes 2 de marzo son 2 golpes en 4 días coordinados por Harfuch desde el mismo centro de mando. Eso no es coincidencia. Es el resultado de una estrategia construida con paciencia y ejecutada con precisión cuando las condiciones estaban completamente dadas. Hay algo que merece ser reconocido directamente y que pocas veces aparece en los titulares. Los elementos que descendieron en rapel desde los Black Hawk a las 5 de la mañana en la Sierra de Jalisco. Los que rompieron las puertas reforzadas mientras adentro había 38 personas armadas listas para disparar. Los que mantuvieron el perímetro durante 38 minutos de fuego sostenido sin ceder un metro. Los que entraron a las bodegas cuando todavía no sabían con exactitud qué había detrás de cada pared corredera. Esos hombres y mujeres son la razón concreta por la que el operativo de Harfuch fue posible y exitoso. La inteligencia dice dónde ir y cuándo moverse. El entrenamiento y el valor dicen cómo hacerlo con 0 bajas del lado del Estado en un enfrentamiento contra 38 escoltas armados, en un terreno que ellos conocían mejor que nadie. Eso representa años de preparación y de profesionalismo que merece ser reconocido cada vez que se habla de los resultados de esta madrugada. Piensa en lo siguiente, porque los grandes operativos pasan en los titulares y se olvidan con rapidez. Durante años, el Gera operó con una certeza absoluta. Sabía que sus rutas estaban abiertas, que sus escoltas eran suficientes, que su rancho en la sierra era inaccesible, que su arquitectura financiera era invisible y que nadie iba a llegar hasta él con la velocidad y la coordinación necesaria para romper todo eso al mismo tiempo. Esta madrugada, Harfuch convirtió todas esas certezas en humo, literalmente. Y en el mundo del crimen organizado, perder las certezas operativas es a veces más devastador que perder los recursos materiales, porque los recursos se pueden intentar reconstruir a largo plazo, pero la confianza en que tu estructura te protege no se recupera después de una noche como esta. Las comunidades que vivían bajo la sombra del Gera en Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes también merecen ser parte de esta conversación. Porque detrás de cada flota de Lamborghini y cada bóveda llena de dólares hay años de extorsión, de miedo cotidiano, de negocios cerrados, de familias desplazadas, de jóvenes reclutados con amenazas y de personas que aprendieron a no ver, a no hablar y a no denunciar porque las consecuencias de hacerlo eran demasiado concretas y demasiado cercanas. Cada operativo como el que Harfuch ejecutó esta madrugada no es solo un decomiso y un titular. Es una señal real para esas comunidades de que el Estado puede recuperar ese espacio, de que la impunidad que parecía permanente tiene un límite y de que hay personas trabajando con inteligencia y con determinación para que ese límite se alcance. La pregunta que siempre surge en momentos como este es la misma: ¿cuándo termina esto? Y la respuesta honesta es que no termina con un solo operativo ni con la captura de un solo jefe. Termina cuando las instituciones que han sido corrompidas durante décadas se limpian de adentro hacia afuera. Cuando los contactos dentro de las instituciones de seguridad que aparecieron en los dispositivos incautados por Harfuch enfrentan consecuencias reales y públicas.
cuando las rutas de tráfico que el Jera construyó con años de trabajo dejan de ser funcionales porque cada nodo ha sido identificado y desmantelado uno por uno. Todo eso toma tiempo y toma resultados concretos que demuestren de manera repetida que la presión no va a aflojar. Esta madrugada en la Sierra de Jalisco fue uno de esos resultados, contundente, documentado y con consecuencias operativas reales para una organización que llevaba demasiado tiempo creyendo que era intocable en ese territorio. No fue el último resultado que vendrá desde la estrategia de Harfuch. Ni siquiera el más importante que está por llegar, según lo que los dispositivos incautados están revelando en este momento. Pero sí una demostración clara de que los golpes quirúrgicos sostenidos y coordinados producen resultados que los operativos aislados y esporádicos nunca podrían producir. El rancho entre Tapalpa y Mascota ya no existe. Sus bóvedas están vacías o hechas ceniza. Sus garajes, sin vehículos. Sus bodegas, sin droga. Sus 38 escoltas, neutralizados. Y el Jera, donde quiera que esté en este momento en algún punto de la sierra que Harfuch todavía no ha alcanzado, sabe exactamente lo que perdió en una sola madrugada. Sabe que su segundo al mando está detenido desde el viernes. Sabe que sus escoltas ya no van a responder ninguna llamada. Sabe que sus recursos están asegurados o convertidos en ceniza. Sabe que los dispositivos que cayeron en Nochislán y en el rancho están siendo analizados por el equipo de Harfuch en este momento. Y sabe que la presión no va a ceder porque no está diseñada para ceder. Lo que no sabe es cuánto tiempo le queda antes de que el cerco llegue hasta él. Eso lo sabe Harfuch mejor que él. Y lo que podemos decir con certeza es que un jefe sin estructura, sin recursos, sin escoltas y sin territorio no es un jefe. Es un fugitivo que corre contra un reloj que no controla. Si llegaste hasta el final de este video, gracias por quedarte. Comparte este video con alguien que deba saber lo que pasó esta madrugada en la Sierra de Jalisco. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que no se te escape nada de lo que viene. El reloj del Jera sigue corriendo y Harfuch sigue trabajando. Nos vemos en el siguiente.